Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar vosotros y vosotras viendo este vídeo, disfrutando de mi compañía y de este canal de YouTube. Es algo que os agradezco mucho y bueno, espero que os paséis un rato muy interesante, entretenido, apasionante con este vídeo especial en el que voy a hablar de Indiana Jones. Wow, Indiana Jones, no solamente de él, de todas sus películas, vamos a hablar muchas cosas, mucha información, muchas anécdotas que puede que algunas de vosotros y de vosotras no os conozcáis acerca de las películas y del personaje, su trayectoria y, como no, su futuro, porque está confirmado de que van a venir más películas de Indiana Jones. Así que este vídeo no viene mal, pues bueno, para refrescar un poco la memoria y conocer más y recordar más el personaje de Indiana Jones. Indiana Jones, wow. Cuando escucho ese nombre es un nombre que yo lo asocio a una palabra, aventura. Bueno, ya sabéis que hay distintos géneros cinematográficos. Pues están los dramas, son historias reales, que un drama pues que te toca, te hace sentir horrible, ves cosas horribles, desgracias humanas, tragedias, te hacen llorar, etcétera, etcétera. Una comedia es todo lo inverso, es una película en que los personajes están medio locos, viven situaciones divertidas, pasan cosas graciosas, te hacen reír, etcétera, etcétera, ¿no? Una película de terror pues te da miedos, salen cosas horribles, monstruos, verdaderas pesadillas y te hacen sentir un mal rollo que te cagas, ¿no? Esos son los géneros, pero tenemos un género que es el género de la aventura. El problema del género de la aventura es que hoy en día se mezcla, ¿no? Es un poco, voy a explicar, como Alien el octavo pasajero. Alien el octavo pasajero es una película de ciencia ficción, pasa en el futuro, en una nave espacial, tal, esto y lo otro, pero ahí se mete un monstruo y empieza a matar a la gente. Y esto parece un poco como la casa encantada en el espacio, ¿no? Pues ¿qué hicieron? Mezclar terror con ciencia ficción. Entonces, eso sucede en muchos géneros, ¿no? Que, por ejemplo, una película del oeste le metan mucho humor, mucha comedia, y se mezcla oeste con comedia, ¿vale? Entonces, el problema del cine de aventuras hoy en día es que se tiende a, no sé, como a meterle muchos esteroides, ¿no? A supermuscularlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ya no es que vivas aventuras, pero vives aventuras cargadísimas de acción. Hay 20.000 disparos, hay 20.000 explosiones y se derrumban 33 edificios. Te pongo un ejemplo. La última película del oeste, Los Siete Magníficos, que a mí personalmente me gustó mucho, me lo pasé muy bien en el cine viéndola, evidentemente es distinta al original, pues es una película del oeste que tiene unas cargas de acción tremendas. 20.000 disparos, 20.000 muertos, explosiones, ametralladoras, hay mucho cine de acción, ¿vale? Entonces ya se tienden a mezclar géneros. Con el cine de aventura hay gente que toma la decisión de convertir lo que hace en un film de acción. Hay gente que no respeta el espíritu puro del cine de aventuras, ¿no? Es complejo el tema. Entonces el cine de aventuras, pues hoy en día ya no es tan aventurero, ya es muchas otras cosas. Pero en el caso de las películas de Indiana Jones es apasionante porque yo lo considero cine de aventuras al 100%. Y son unas películas tremendamente interesantes. Hasta incluso la última. Bueno, hablaremos de todas ellas, una detrás de otra, ¿no? Indiana Jones, pues bueno, ya existían muchas películas de aventuras anteriormente, ¿vale? Películas de aventuras que pasaban en África, a veces sucedían en lugares exóticos de Sudamérica, de Asia, ¿no? El cine de aventuras, ¿no? Pensar que el mundo tal como lo conocemos hoy en día, pues bueno, tienes la tableta, coño, te pierdes, miras el teléfono móvil, tienes GPS, te sale el Google Maps, boom, 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 te sabes dónde estás, cuántos kilómetros te faltan para llegar a no sé dónde, que en la esquina está una pizzería y al lado está repartido los periódicos, todo lo ves. Pero hace cientos de años, y no hace tantos cientos de años, o sea, hace un par de siglos atrás, poco menos que medio mundo estaba medio desconocido, ¿no? Fijaros que después del descubrimiento de América, en estos últimos siglos, pues se está enviando expediciones a todos los rincones del mundo, cartografiando el mundo, creando mapas, antes de que existieran los satélites. Se mandaran los satélites al espacio, de ahí empezaran a sacar fotos del planeta como es realmente, ¿no?
y hacer los mapas más reales, ¿no? Más auténticos, ¿no? Más exactos. Y entonces eso es lo que pasa. ¿Cuántas historias pues en el siglo XVII, en el siglo XVIII, exploradores iban a África, que se iban a encontrar el cementerio de los elefantes, que habían toneladas de marfil ahí, o lugares como, yo qué sé, las minas del rey Salomón, que al parecer había un tesoro incalculable, ¿no? Que si la fuente de la eterna juventud. Entonces muchos exploradores buscaban cosas, ¿no? Y contaban sus historias. Me encontré con la tribu tal, ahí maté un rinoceronte enorme, tal. Contaban muchas historias, eran las historias de aventuras, ¿no? A los comienzos del cine hubo mucho cine de aventuras, precisamente de eso, de ir a lugares exóticos, etcétera, etcétera. En los años 30, en los años 40, en la televisión, habían infinidad de seriales. A veces los seriales se metían en los cines que vivían aventuras, ¿no? Había uno que se llamaba African Corps y no sé qué, que vivían aventuras, esto y lo otro, ¿no? Y muchas novelas de aventuras que habían también en aquel tiempo, ¿no? Y aquello, pues, cuando eran niños Steven Spielberg y George Lucas, pues ahí lo tuvieron siempre, ¿no? Cuando crecieron, eran niños, vivieron esas historias de aventuras que hoy en día, todos esos seriales, todas esas películas antiguas y todo eso, es como cutre, es un poco como aburrido, ¿no? Igual para las nuevas generaciones. Pero para aquellos niños era algo fantástico, ¿no? Vivir esas aventuras. Entonces, cuando crecieron, George Lucas, su gran ilusión era llevar Flash Gordon a la pantalla, ¿vale? Confesado por él mismo, no pudo hacerse con los derechos y creó su propio universo cinematográfico de ciencia ficción, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, afortunadamente. Él creó su universo, empezó a hacer mucho dinero y entonces empezó a hacerse la idea de por qué no hacer una película de aventuras que recuperara el espíritu de aquellas antiguas películas, de aquellos seriales, de aquellas novelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y allí tuvo la idea de crear un personaje y crear algo especial, ¿no? Porque date cuenta de que vas a ubicar tus historias, como lo hicieron en el caso de Indiana Jones, en los años 30. Fíjate, estamos en 1980 y algo, en el momento de 1981, cuando se estrenó la primera película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, como se tituló en España. Y entonces dices, joder, estamos comenzando los 80, pero estamos haciendo como una especie de película antigua, de algo que sucedió 60 y pico años para atrás. Vaya cambio, ¿no? Es un cambio enorme, ¿no? De algo que sucedió 65 años atrás, en 1936. Algo tan antiguo interesará a la audiencia de ahora, le interesará, le atraerá, le resultará atractivo. Ese era el gran desafío, ¿no? Steven Spielberg también tenía muchas ganas de hacer eso, pero uno de los grandes sueños de Spielberg, puede que alguno de vosotros no sepáis, era hacer una película de 007. Él es un fanático de 007, ama las películas de 007. Por cuestiones de la vida, no lo sé por qué, pues nunca ha podido dirigir una película de 007. De hecho, si veis la película esa de Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes, aquella historia real de un estafador, bueno, una historia muy interesante, pues hay un momento de la película que Steven Spielberg hace un homenaje al cine 007 cuando sale el personaje, interpretado por DiCaprio, en un cine viendo a Sean Connery haciendo 007, se pone la ropa y se empieza a sonar la música. Es un homenaje de Steven Spielberg, su pequeña homenaje, ¿no? a la figura de 007. Y entonces, cuando George Lucas y Steven Spielberg son muy amigos, pues hablaban mucho, ¿no? de sus ideas y de sus proyectos. Y entonces Spielberg le dijo, yo tengo ganas de hacer un tipo de 007 que viva aventuras por todo el mundo, ¿no? Un poco una historia así, ¿no? Entonces, Indiana Jones fue eso, fue una mezcla de, entre comillas, y vamos ahora a explicarlo bien, de entre una especie de 007, ¿no? y un héroe de aventuras, ¿no? George Lucas creó el personaje, pero Steven Spielberg aportó muchas ideas, muchos detalles y muchas cosas, ¿no? Porque sucede un poco como el cine como Superman, ¿vale? Superman
Es Clark Kent, el periodista con las gafas haciendo el bobo. Bueno, las antiguas. Con Christopher Reeve ya se hace el bobo. ¡Pum! Hay un peligro. Pum, 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 va corriendo por la cabina de teléfono. ¡Pum! Se quita la ropa. Superman. Se quita la ropa y se transforma. Spider-Man, lo mismo. Peter Parker, el chavalito del colegio. Profesor, pum, pasa un peligro, se quita la ropa, el trepamuro, a ver, así, tal, se tira con las telarañas por allá. Entonces aquí es lo mismo, aquí tenemos un profesor universitario, un experto en todo lo antiguo, en otras lenguas antiguas, en culturas de otras perdidas, etc. Es un experto en lo antiguo. Un profesor universitario que le excita todas estas historias, ¿no? Porque en los misterios es como Sherlock Holmes, tiene un toque de Sherlock Holmes también el personaje, porque va averiguando un misterio. Bueno, y esto pertenece a esto y se puede usar así, esto nos va a llevar aquí, 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 y aquí resolvemos el enigma. Tiene un componente de Sherlock Holmes, un componente de investigador también. Ya no es que sepa mucho, que sea un profesor, que sepa muchísimo todo lo antiguo, esto y lo otro, sino también es una especie de Sherlock Holmes, porque en base a sus deducciones, llega a resolver un enigma, ¿no? A encontrar algo o lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, cuando ese profesor tímido, callado y tal, se quita las gafitas, se quita su ropita, pum, se transforma en Indiana Jones, un tipo decidido, un tipo duro, un tipo sin miedo, pelea puñetazos, se cuelga, salta, se agarra, trepa como las arañas por donde sea. Es una pasada, ¿no? Es ese aspecto tan inconfundible de Indiana Jones. El sombrero fedora, la pistola en un lado, el revólver en un lado, perdón, el látigo en el otro, esa chaqueta de cuero negro, la bolsa cruzada, esa camisa tipo explorador, color que aquí, el pantalones. ¿Qué aspecto tan increíble tiene Indiana Jones, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo esto. Tengo aquí unos apuntes aquí para que no irme olvidando nada. Pues básicamente las conversaciones entre Steven Spielberg y George Lucas después del estreno de La Guerra de las Galaxias, después de 1977, fueron más constantes. El respecto a que Spielberg tenía la idea de hacer algo, un cine de 007 o algo parecido a 007. Entonces, fijaros, una de las similitudes del cine de 007 con el cine de Indiana Jones es que precisamente viaja por muchas partes del mundo. ¿Sabéis? Cuando veis una película de 007 viaja a lugares exóticos. Viaja a la India, viaja a Japón, viaja pues a México, por ejemplo. La última película de 007 Spectre comienza en un lugar exótico, el baile de los muertos o no sé qué, allí en México. Después veis que el tipo se va para Italia. Después el tipo va para Austria, la escena de los aviones. Luego el tipo aparece en un desierto, la base de Spectre. No sé si era en Marruecos, en Argelia, por ahí. No sé, si lo ves viendo, va cambiando por muchos lugares del mundo, ¿no? Las películas de 007. Y una de las coincidencias aquí es que precisamente 007, Indiana Jones, viaja a muchas partes distintas del mundo a lugares exóticos, ¿no? Es una de las cosas, ¿no? Es interesante también que a veces Indiana Jones trabaja un poco al servicio del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos, como Indiana Jones es un gran patriota, sabe el peligro que puede entrañar algunos de los objetos, de algunas de esas reliquias antiguas. Entonces, siempre al final se presta un poco, le dicen, por favor, ayúdenos a encontrar esto, porque si lo obtienen el enemigo va a ser muy malo para nosotros, o va a ser muy malo para el mundo, ¿no? Y etcétera, etcétera. En principio, Indiana Jones se iba a llamar Indiana Smith. Fijaros qué nombre. Total que estaban en una playa, no sé en dónde, si estaban ahí descansando en la playa, Steven Spielberg y George Lucas juntos, y dijo Steven Spielberg, Indiana Smith no me gusta, no me convence eso de Smith. Entonces George Lucas le dijo, ¿tú qué sugieres? Y dijo Spielberg, no sé, di tú. Y se puso a pensar un poco George Lucas y ¿qué te parece Indiana Jones? Y dijo Steven Spielberg, ese me gusta más como suena. Pues fijaros la influencia que ha tenido Steven Spielberg hasta en el nombre del personaje.
El aspecto del personaje que os he descrito anteriormente es un poco controvertido, en el sentido de que, como digo, sucede un poco como Tarantino. Cuando ves Kill Bill, te das cuenta de que ha sacado 1000 referencias de 1000 películas anteriores. Cuando ves a Uma Thurman con la katana y ese traje amarillo, era el mismo traje amarillo que llevaba Bruce Lee en una de sus películas, ¿no? O sea, hay una referencia, ¿no? Al ser Spielberg Steven Spielberg y George Lucas, unos cinéfilos, vieron tantas películas, pues da la impresión de que tomaron el aspecto, distintos detalles del personaje visualmente, de distintas películas. Hay una película que se llama El secreto de los Incas, de 1954, protagonizada por Charlton Heston, que el tipo es un aventurero, un explorador, no sé qué historia, que el tipo va a buscar un tesoro de los Incas, y al final se va para el Machu Picchu a buscarlo y tal, y esto y lo otro. Si tú ves a Charlton Heston, lleva la misma camisa que Indiana Jones, lleva la misma chaqueta, lleva un sombrero parecido, casi calcado. La única diferencia es que Charlton Heston lleva como un pañuelo enrollado alrededor del cuello, pero se parece un huevo el personaje. De hecho, cuando Charlton Heston vio la película, dice que no lo podía creer cuando vio En busca de la arca perdida, la volvió a ver por segunda vez y nunca pudo entender cómo no pusieron ni una nota de agradecimiento o algo refiriendo que te habían tomado la inspiración visual de él mismo como personaje en ese film de 1954. El sombrero, si lo veis, es bastante grandote, ¿no? El sombrero, al parecer, está inspirado en el que llevaba Humphrey Bogart en la película El tesoro de Sierra Madre. Y en esa película, El tesoro de Sierra Madre, llevaba Humphrey Bogart un sombrero de esos fedora, ¿no? Es una película muy buena, El tesoro de Sierra Madre, para el que no la haya visto, ¿vale? Entonces, fijaros, el aspecto de Charlton Heston, le quitaron el pañuelito, le pusieron el sombrero fedora de Humphrey Bogart, por ahí, por aquí, por allá, fuimos creando un poco el aspecto visual de Indiana Jones. ¿Coincidencia o no? Bueno, os recomiendo ver El tesoro de Sierra Madre y El secreto de los Incas, miraros las dos películas y vosotros me contaréis, sobre todo esta segunda, ¿no? Total, que bueno, ya tuvieron ideado el aspecto visual del personaje en su vertiente aventurera, no en la vertiente de profesor universitario, y se habían propuesto de que ese tipo iba a viajar por muchas partes del mundo, resolviendo un enigma, viviendo aventuras, viajando por muchas partes del mundo como el 007, ¿no? Y entonces, pues nada, Steven Spielberg dijo, ¿sabes quién tiene que ser Indiana Jones? Harrison Ford. ¿Y sabes qué dijo George Lucas? Dijo, no puede ser Harrison Ford porque ya sale en las películas de la Guerra de las Galaxias, ha salido en la Guerra de las Galaxias, ha salido en El Imperio Contraataca, coño, salió en una película de American Graffiti también, puto, lo he usado varias veces, joder, como que está muy quemada la imagen. Entonces sugirió a... George Lucas sugirió a Tom Selleck de la serie Magnum, un tipo grandote, con el bigotón, el bigotorro ese, y entonces al parecer iba a hacer Tom Selleck. Pero fíjate tú que el tipo estaba con una serie, con un contrato con la CBS, y intentaron, pero el tipo no pudo romper el contrato con la CBS no se dio, no lo prestaron, no paralizó los rodajes de la serie de televisión, y entonces al final se volvió a la opción original que había propuesto Steven Spielberg de contratar a Harrison Ford. De hecho, George Lucas le preguntaron sobre esto muchos años más tarde, ¿qué te ha parecido? Dice, bueno, la opción que yo dije de Tom Selleck era muy buena, a mí me gustaba mucho, pero he de reconocer que Harrison Ford es Indiana Jones. Afortunadamente, él fue el personaje. Vale. A partir de ahí os voy a contar algo, ¿no? Os he contado varias cosas. Mira, mi experiencia En busca del arca perdida. Mira, yo en el año 1982, ¿ok? Yo debería tener unos 11 años, ¿eh? Tenía unos 11 años. Lo que os voy a contar es una anécdota maravillosa. Yo iba en el autobús del colegio, que íbamos cada día para ir al colegio, y cuando acababa el colegio volvíamos al autobús dejando a los niños en las distintas paradas, ¿de acuerdo? Total, que yo iba en el autobús, imaginaros, estoy lleno de niños y de niñas, y de pronto escuchabas cosas.
Y de pronto sale corriendo y tal y no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¿de qué están hablando? Y habían 2 o 3 niños hablando fascinados. Luego al rato oye una niña hablando con no sé quién. Y de pronto la bola y no sé qué. Digo, ¿qué está hablando de la bola? Y al otro rato, y al otro día, otros 2 niños hablaban y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¿qué están hablando? Pero fíjate que mi cerebro de alguna forma fue enlazándolo todo. Digo, parece que todos están hablando de lo mismo. Y entonces yo me fui para uno de los niños y le pregunté, ¿de qué estás hablando? Y me dijo, de una película que he visto con mis padres. Y dije, una película. Y entonces, lo que más me fascinó eran 2 cosas. La fascinación de los niños hablando con un entusiasmo increíble de la película. Y yo dije, coño, esta película tiene que ser buenísima. Y después, de lo raro de las cosas distintas, como que pasaban muchas cosas. Digo, ¿qué película es esta, no? Pero ahí se quedó la cosa. Entonces un día, mi padre dijo, nos vamos para el cine. Bueno, pues nos vamos para el cine. Y ahí fuimos yo, mi madre y mi hermana, los 4 al cine. Y en esos tiempos, fijaros, yo tenía 11 años. Yo no sabía que iba a ver al cine. No sabía qué película había escogido mi padre. No tenía ni la menor idea. De hecho, no había visto ni trailers de En Busca del Arca Perdida, ni había visto revistas de cine, ni teníamos internet, ni teníamos nada. Cuando se estrena una película en Estados Unidos es súper viral. Por ejemplo, cuando se estrena el Parque Jurásico 2 o Mundo Jurásico 2, te sacan los dinosaurios un mes antes hasta los cereales con forma de dinosaurio. Bueno, es un bombardeo que, bueno, levanta la tapa del váter y ahí papel pegado en la cara de un dinosaurio ahí amenazador. Te los ponen hasta la sopa, ¿no? Es las campañas virales de marketing, de publicidad. Pero en aquel tiempo, con 11 años, era totalmente virgen mentalmente respecto a En Busca del Arca Perdida. No había visto ningún tráiler, no había visto ninguna foto en una revista, ningún internet no existía, nada. No existían ni los teléfonos móviles, ni las tabletas. Yo no sabía nada de lo que iba a ir. Yo fui a ver el cine y vi En Busca del Arca Perdida. Así se llamó la película en España. Bueno, vamos a ver, para mí ir al cine era algo especial. Era salir de casa, la magia de ver el cine, lo que fuera bienvenido era, ¿me entiendes? Me senté y aquella película, cuando la vi, yo pocas veces he alucinado tanto en mi vida. Aquello fue, me explotó una bomba de hidrógeno en la mente. Yo estaba alucinando, viendo En Busca del Arca Perdida, un niño de 11 años, mirando aquel súper espectáculo. Al principio la bola, que si esto, que si tal. Al final, cuando abren el Arca de la Alianza y sale todo aquello y todos los cabrones nazis se revientan y queman. Aquellos efectos especiales de terror. Se derriten, se queman, explotan. A mí mi madre no me puso la mano a los ojos, ni mi padre. Porque estábamos los 4 así, mira, boquiabiertos en el puto cine. Boquiabiertos. ¡Qué experiencia! Salí del cine casi temblando salí del cine. Dije, wow, qué puta pasada. Esas películas te marcan. Experimentarlas así es algo ya imposible hoy en día. Me explico. Ahora dentro de un par de semanas, ya tengo las entradas compradas y reservadas. Se estrena la nueva de la Guerra de las Galaxias, Rogue One. Y da igual, es que te ponen tantas imágenes por todos lados, tantas cosas, que es imposible, por mucho que quieras, no haber visto algo de esa película. Tener una idea un poco visual de lo que va a salir o cómo va a ser, ¿no? Pero qué magia la de aquellos tiempos, a principios de los 80, 1982, cuando vi la película. Impresionante, salí del cine alucinando. Qué película tan increíble. Bueno, en su tiempo, la película costó 18 millones de dólares de los de aquella época, ¿vale? Que aplicando la inflación hoy en día y esto, porque es imposible que hacer esa película hoy en día costara 18 millones de dólares, sería un presupuesto aproximado entre los 90 y los 100 millones de dólares actuales. Sería el presupuesto de la película actualmente, ¿no? Hay que tener en cuenta de que tenía una estrella que era Harrison Ford, que la película se rodaba en distintas partes del mundo, que tenía muchos efectos especiales y mucha espectacularidad. Indiana Jones, o sea, En Busca del Arca Perdida, recaudó en su tiempo, literalmente, 390 millones de dólares.
Hoy en día, igual eso no te puede parecer mucho, pero es que hay que aplicarle la inflación, adaptar esas cifras a los tiempos actuales, ¿vale? Y esta película hubiera, adaptando los 390 millones de dólares a las cifras actuales, hubiera recaudado hoy en día más de 1.300 millones de dólares, 1.3 billones de dólares. O sea, porque alguien vea, es que el recaudador no llegó a los 400. Los 400 en 1981-82. Ahora, actualizas esa cifra hoy en día, ¿de acuerdo? La película es una gran película de aventuras que, como dijo Roger Ebert, el desaparecido crítico de cine, él comentaba, lo sorprendente de esta película es que me parece un delirio, el tipo comentaba, pero está muy bien como cosida las partes, ¿no? Y dice, y es que no descansa, es una cosa detrás de otra, tras de otra, tras de otra, tras de otra, tras de otra. Empieza con lo de la bola, crea un misterio, luego pasa esto, luego otra escena de acción, de acción, de acción, de acción, hasta que al final van a la isla del Mar Egeo y abren el Arca de la Alianza. Es un non-stop, ¿sabes? Es un no parar, un no detenerse de cosas tras cosas tras cosas. Las escenas de acción son increíbles. Por ejemplo, la escena del camión. A mí me parece fabulosa cómo está diseñada la escena del camión, ¿no? Cómo se cuelga, cómo se cae, cómo va por adelante, cómo sale por atrás, cómo sube. Eso lo que es, no es una escena de acción y para, no. Las escenas de acción son muy largas, muy complejas y muy elaboradas. Parece que nunca acaban las cosas. Va Indiana Jones corriendo, saliendo de la cueva, se dispara los dardos, se cae todo, se arrumba, parece que va a salir, empieza a salir la bola, o sea, es que sale de una para caer en otra y en otra y en otra y en otra. Esa era la gracia para mí de las películas de Indiana Jones, ¿no? Esas secuencias de aventura, de espectacularidad tan complejas, tan ricas, ¿no? Aparte son películas que tienen muchos efectos especiales, ¿vale? Y después también lo interesante de las películas de Indiana Jones es que tienen un elemento esotérico, un elemento sobrenatural detrás, subconsciente, muy rico y muy sabroso. Los que han leído un poco del tema saben que los nazis en la Segunda Guerra Mundial estaban obsesionados con lo esotérico, con la brujería, con lo sobrenatural, ¿vale? Ellos creían que tal vez mediante objetos mágicos o mediante cosas podían obtener un poder especial adicional que los hiciera imparables ante el enemigo. Y entonces, cuando estaba Hitler en el poder, los nazis enviaban expediciones de nazis con arqueólogos a buscar reliquias, objetos mágicos, objetos sagrados. Imagínate algo que hiciera inmortal a Hitler, algo que tal, ¿no? Entonces buscaban, eso es real, buscaban en esas expediciones. Y entonces eso es de lo que habla, ¿no? De cómo los nazis buscaban cosas, tenían un interés por obtener un poder sobrenatural, ¿no? Luego, como se estaba contando, la gracia de las películas de Indiana Jones es que hay un componente rollo Sherlock Holmes. Es un misterio. En el misterio, en la primera película, En busca del arca perdida, es buscar el arca de la alianza. Aquel arca en donde se depositaron los restos de los testamentos, ¿no? De Moisés, que ahí fueron cuando bajó de la montaña, ahí pusieron los testamentos y al parecer tenía un poder increíble capaz de derrumbar murallas y ciudades, ¿no? Y entonces vamos aprendiendo el misterio bíblico, ¿no? Ese misterio que nos habla, ese arca, de dónde viene, qué contiene y al parecer qué poderes tiene. Entonces crea una expectativa en el espectador si eso es real o fantasía, depende si eres cristiano o no, si crees en eso o no, pero qué hay realmente detrás de ello. Y después averiguamos que el arca existe de verdad y que el arca es un poder que creemos que nosotros, humanos, hormiguitas, podemos controlar, pero que no, es un poder de Dios tan destructor, tan devastador, que es mejor no tocarlo. Que las cosas de Dios no se juegan. Es uno de los mensajes que da la película. Con esas cosas divinas que vienen del destino de Dios, de los cielos, ni te acerques, ¿vale? Porque Dios tiene un propósito para ellos, supongo yo, ¿no? Y es muy interesante cómo que hay que obtener el medallón de no sé qué, poner el bastón de no sé dónde, averiguamos esto, ¿sabes? Va en años averiguando cosas, ¿no? Investigando.
Una de las cosas interesantes de la película es que Indiana Jones tiene una compañera que es una mujer aventurera también, y van viviendo, aparte de tener su historia romántica, van viviendo aventuras juntos, ¿no? O sea, tiene también una especie de heroína. Igual que Batman tiene a Robin, pues Indiana Jones tiene a Marion, ¿no? Que está interpretada por la actriz Karen Allen, ¿no? La música de John Williams, que se puede decir tan 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 pam 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 pam. Cuando sale esa música todo el mundo estamos en el cine alucinando, ¿eh? Es como cuando sale 007 al principio, pues lo mismo. Cuando sale esa música es que lo hace todo mejor, es algo alucinante la música de John Williams, ¿no? Y el propio Steven Spielberg en una entrevista, cuando le preguntaron ¿cuál es la película para ti de la que te sientes más orgulloso, en el sentido de que tu mejor película? Y él contestó en una entrevista, que sabes que a veces los cineastas cambian con el tiempo, hacen más películas después, pero él en su tiempo dijo, para mí la mejor película que jamás he hecho ha sido En busca del arca perdida, porque es la que mejor diseño de producción ha tenido, la que mejor presupuesto, la que mejor todo. Es maravilloso la experiencia de hacer En busca del arca perdida. La película estuvo nominada a 8 Oscars, estuvo nominada a la mejor banda sonora, que increíble, no ganó George Lucas, pero ganó la película Carros de Fuego, o sea, que ya os acordáis, Carros de Fuego, pues aquí esa película le ganó el Oscar a Indiana Jones, sí. Después estuvo nominada a mejor película, estuvo nominada a mejor director y estuvo nominada a mejor fotografía. Fijaros que Steven Spielberg tenía en aquel tiempo 35 años. ¿Con qué energía hizo En busca del arca perdida? Y los 4 Oscars que ganó fueron el Oscar a la dirección artística, Oscar a la edición, Oscar al sonido y Oscar a los efectos especiales, ¿de acuerdo? Fijaros, Indiana Jones, en la Asociación de Cine de Americana y tal, lo ha elegido como el segundo mejor héroe de la historia del cine, Indiana Jones, ¿no? Y bueno, hablando un poco de la película, repasando escenas míticas de la película, yo creo que la primera escena mítica de la que hay que hablar es del comienzo, cuando llega a ese templo allí a encontrar aquel ídolo de oro. Y el templo, aquel me fascinó siempre. Los antiguos plagaban de trampas el templo para que el que intentara hacer con el objeto muriera, ¿no? Es increíble. Cuando cambia la bolsa de arena por el ídolo ese, y de pronto aquello se empieza a hundir, ¿no? Qué precisión, se daba cuenta que la bolsa no pesaba lo mismo que esto, ¿no? Que el ídolo ese de oro, ¿no? Todas esas trampas que van cayendo, esos dardos todo derrumbándose. ¡Pum! Ahí está Alfred Molina, que más tarde, en el año 2004 me parece, hizo la del Doctor Octopus, Alfred Molina, al principio de la película, y ahí va cayendo las trampas y tal, y al final sale la bola. La escena de la bola es impresionante. Es curioso porque fijaros cómo son un poco en el cine con las estrellas de Hollywood, que esto que lo haga un especialista. Y Harrison Ford dice, no, yo voy a correr delante de la bola. Y Harrison Ford corre delante de la bola. El propio actor dijo, yo me encuentro en forma, me encuentro fuerte, estoy rápido, estoy entrenado, pues yo quiero correr delante de la bola. Porque cuando me vea la gente a la cara, corriendo hacia la cámara, va a ver que soy yo de verdad. Y fijaros qué anécdota tan interesante, que la bola era una bola que no era maciza, era una bola que era una estructura de madera, ¿de acuerdo? Una estructura de madera que era de yeso, pero aun siendo de yeso y una estructura de madera, la bola pesaba 100 y pico kilos de peso, o sea, pesaba su peso y iba rodando por una superficie, ¿vale? Una superficie, y la bola rodaba de verdad. No era una bola de piedra maciza, pero coño, te pilla la bola, te hace mierda. Entonces, pues Harrison Ford con 2 huevos corriendo delante de la bola, ¿vale? Otra escena muy interesante también es que la del templo, cuando cae en el templo y está todo lleno de culebras, pues bueno, hoy en día harían todas esas culebras con computadora, pues no, todas las culebras son reales, ¿no? Después, la pelea del camión verdaderamente es increíble. La pelea del camión, saltando, corriendo, saltando, se cuelga, se descuelga. De hecho, cuando el camión está remolcando, Indiana Jones está con el látigo, pasó lo mismo de nuevo. Harrison Ford dijo, yo voy a hacerlo. No, que te puedes hacer daño. Dice, no, porque quiero que la cámara me coja de cerca el primer plano de que soy yo que me está remolcando el camión.
y Harrison Ford se agarró de ahí y empezó el camión a remolcarlo, ¿no? Esa es otra escena muy interesante. La pelea en el avión, Mario en el avión con las ametralladoras explotando todo, y Harrison Ford peleándose con aquel nazi enorme calvo con bigote, ¿no? Aquella es otra escena increíble, ¿no? Después hay una escena también al principio de la película, que llega en Italia, aparece un tipo con una espada que te caga, desafiándolo todo, delante de todo el mundo. Entonces ahí se iba a filmar la mejor pelea de espada y látigo de la historia. Pero el actor, estaba todo el mundo rodando, fue una improvisación suya que dijo, saca la pistola, ¡pa! Y le mete un tiro. Y todo el mundo se rió. Y hasta a Steven Spielberg le pareció genial. Dice, ¿sabes qué? Vamos a meter eso en la película. En vez de hacer esa gran pelea, porque ya tiene la película mucha acción. De hecho, cuando se editó la película, dijo George Lucas a Steven Spielberg, ¿sabes qué? Tiene demasiada velocidad, es demasiado precipitada. Hay que aflojarla un poco el ritmo, porque es que agobia al espectador de lo rápido que es, de lo intensa que es. Entonces, precisamente fue una de las razones que al final se eliminó esa escena y ¡pum! Le mete un tiro al tipo al Sandokan ese con la espada esa. Y es muy bueno porque en busca del arca perdida tiene muchos golpes de humor, tiene muchos golpes de comedia, pero no humor tonto, estúpido, no. Son situaciones con enorme tensión y los chistes realmente son graciosos y se agradecen. Luego hago una reflexión final. Fíjate tú qué cosa, que están buscando el Arca de la Alianza y la encuentran. Y realmente tiene un poder devastador, destructor, etcétera, etcétera. Pero fíjate tú que es una prueba real, tangible, de que Dios existe. La gente podría adorar el Arca de la Alianza como algo que es de Dios, ¿no? Y algo, una prueba real, ¿no? Porque hay gente que dice que no cree en Dios, yo no quiero hacerme cristiano, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Tú imagínate que tuvieras un Arca de la Alianza real. ¿Quién no sería cristiano? Ya sabría que realmente hay un infierno, un martirio, y que hay que ser buenos para alcanzar el cielo, ¿no? Entonces, es curioso porque el gobierno de los Estados Unidos, en vez de utilizar ese poder, o al menos hacerlo público, es decir, existe esto, existe este poder de Dios, lo que hace es meterlo en una caja y meterlo en un almacén con millones de cajas al final de la película. Algo tremendamente irónico. Es como que no le da valor a la cosa, ¿no? Aquel final, transportando la caja por aquel almacén inmenso lleno de cajas, me dejó flipando. Dije yo, ¿qué hay dentro de las otras cajas? ¿Qué otros artefactos fabulosos, fantásticos, reliquias? Bueno, aquello es increíble, esa escena al final de la caja, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar que esta película fue tan buena y que tuvo un éxito tan brutal en la época, que precisamente a principios de los 80 generó una oleada de copias y de imitaciones. Se hicieron muchísimas copias y imitaciones de Indiana Jones con otros nombres. Alan Quaterman, Las minas del rey Salomón y todo esto, eran unas novelas que se habían escrito, que habían leído Spielberg y Lucas, servido un poco de inspiración para este Indiana Jones, pero se hicieron las películas de Alan Quaterman, se hicieron, me parece, un par de películas protagonizadas por Richard Chamberlain y Sharon Stone, ¿vale? Y eso, subieron muchas imitaciones, muchas. Eso fue curioso en esa época porque salió Conan, grandísima película, Conan el Bárbaro, con Schwarzenegger y John Milius, ¡pum! 40 imitaciones. Salió Rambo, 40 imitaciones. Salió Más 2, 40 imitaciones. Salió En busca de la arca perdida, 40 imitaciones. Fueron películas que pegaron mucho en su época y que fueron muy imitadas y muy copiadas, ¿no? Lo que quiero ahora añadir a esta película son una reflexión muy interesante, ¿no? Esta película, joder, seamos sinceros, ¿cuántos efectos por computadora tiene? ¿Vale? Ya te lo he respondido a ti mismo. 1981 se hizo la película. Lo que te quiero decir es que todos los escenarios se construyeron de verdad. Hay algunos usos de maquetas, de miniaturas, de matte painting, pero casi todo se construye de verdad. No está el actor, por lo menos donde está el actor, no está actuando en un fondo verde,
como que tengo yo ahora atrás que lo quito luego con la computadora. No está detrás de un fondo verde, está interactuando en un escenario real. Todo se construía de verdad. La película tiene un trabajo de especialistas, de tíos que se tiran, se pelean, se lanzan, se cuelgan, todo real. Hombres muy entrenados, hombres con mucho valor, con mucho coraje, que se juegan el tipo, se juegan el físico, pues bueno, haciendo mil cosas, saltando de edificios, saltando de aquí, saltando de allá, tirándose de un caballo a la carrera, todos esos rollos, ¿no? Y aquí hay un trabajo de especialistas brutal, espectacular, ¿no? Y cuando ves todo eso, lo único que ves es autenticidad, ves realismo, es lo real contra lo actual, que es todo generado por computadoras, pantallas verdes y azules y efectos digitales. Es que cuando yo veo En busca de la arca perdida, no me dejo de maravillar y de emocionar, porque ya no es que sea una película muy buena, que esté muy bien hecha, sea muy interesante, pero es que es una película que por cada uno de sus, no diría sus poros, porque no es un ser vivo, pero diría por cada uno de sus fotogramas, transpira realismo, transpira autenticidad, coño, todo real, es acojonante. Hoy todas las películas están tan hechas, ya lo veréis, luego en la cuarta película, El reino de la calavera de cristal, va a este punto, ¿no? Que son películas que tienen una textura, un sabor muy auténtico, alejado totalmente, años luz de lo que hacéis hoy en día. Y es una película admirable y digna de estudio, ¿no? Y digo yo, ¿por qué no hacen las películas como se hizo En busca de la arca perdida? ¿Por qué se empeñan a hacerlo todo por computadora y en efectos especiales? Bueno, de todo eso hablaremos dentro de un ratito, ¿no? Entonces, aquí, como os decía, 007 viaja a lugares exóticos en cada película. En esta película están en Perú, en la escena de la bola y todo esto. Luego se van al Tíbet. Mira, el Tíbet es algo que para mí es un desmadre. Perdóname que me tome una licencia aquí un momento. El Tíbet es un desmadre. Ahora resulta que China tiene una historia con el Tíbet que es como que lo quiere borrar del mapa. Que lo quiere borrar. Y no quieren escuchar la palabra Tíbet, ni mucho menos Dalai Lama o algo así, por ninguna parte. Para China es algo que tiene que ser erradicado, extirpado como un cáncer el Tíbet. Ahora resulta que como China es un mercado que en su mercado doméstico hace mucho dinero en las películas, si tú pones una película que salga a Tíbet, no te la dejan estrenar en China. Ya pierdes ese mercado doméstico. Pero la mitad de los estudios de Hollywood están comprados por chinos. ¿Vale? La cúpula es americana, tal, esto, lo otro. Pero desde arriba dicen, no pongan nada que salga al Tíbet. Y no quiero nada que salga al Tíbet. El caso más asqueroso, vergonzoso y denigrante, Doctor Extraño. Ahora ya no va al Tíbet como en los cómics, ahora se va al Nepal. Vale. Y es tremendamente triste. Entonces, una película como En busca de la arca perdida, pues no se podría estrenar en China porque sale el Tíbet. Imaginaros otra película ahora que se me viene a huevo. El Chico de Oro. ¿Os acordáis del Chico de Oro de Eddie Murphy? Es tanto la película que se tienen que ir al Tíbet. El niño que comía hojitas y todo aquello. Yo quiero cuchillo. En inglés decía yo, I want a knife. Era divertido, ¿no? Pero que iba a buscar una laga sagrada, no sé qué, cuando va saltando por medio de aquella mierda. ¿Recordáis el Chico de Oro? Fue un gran éxito en su época. De hecho, la vi no hace mucho. La pasaban por la tele, me la tragué entera. Pues, lo que os digo, es triste, pero ahora las películas no pueden tener nada de Tíbet si quieren ser estrenadas en China. Es una verdadera pena. Pero bueno, en esta película, En busca de la arca perdida, viajan a Egipto, viajan al Tíbet, están en Perú y al final acaban en unas islas del mar Egeo, ahí donde abren el arca de la alianza, ¿no? A mí, acabo ya diciendo, hablando de esta película, varias cosas. Una que es eso interesantísimo, lo que comentaba hace un rato, de que crean una película, una historia, unos personajes de una aventura en 1936. Está ambientado, por decirlo de alguna manera, de época.
Y la historia, a una audiencia de 1981, 1982, 65 años después del momento que se supone pasan esos hechos, encontró la historia fascinante, entretenidísima. Cuando todo el mundo hace películas de ahora, acción de ahora, que nos atacan ahora, que 20 años en el futuro, o ciencia ficción y tal, coño, vamos a hacer una película que pasó hace 300 años o 100 años. ¿Pegará o no pegará en el mercado? ¿Le interesará al público o no le interesará? Y en aquel tiempo, Indiana Jones, o sea, En busca de la arca perdida fue un bombazo, una genialidad. Y ahí ese es mi gran miedo. Cuando intenten de alguna forma modernizar el personaje, ¿qué lo van a poner? ¿Con un teléfono móvil? ¿Con una tableta? ¿Con un pinganillo hablando con su asistente? No sé si me explico. Yo creo que si van a seguir haciendo más películas de Indiana Jones, deberían de seguir sucediendo en aquella época, los años 30, los años 40, los años 50, por ahí. Pero yo personalmente no las adaptaría a nuestros tiempos modernos, creo yo, ¿no? Y para mí fue fantástico. Después de esta grandísima película de aventuras, En busca de la arca perdida, super peliculón, llegó en 1984 Indiana Jones y el templo maldito. Wow, esta película la fui yo a ver al cine. Y estaba yo, escucha, te voy a contar cómo fue un poco la historia. Estaba entusiasmadísimo. Iba a ver Indiana Jones y el templo maldito. Y como me había gustado tanto la primera, estaba loco, otra vez Indiana Jones, otra vez Indiana Jones. Estaba como loco, tendría yo 13, 14 años. Pero fíjate que tenía una cosa inconsciente dentro de mí, subconsciente. ¿Será tan buena como la primera? ¿Será tan buena? ¿Será tan buena? ¿No? Puta, cuando terminó la película yo salí, que me pinchaban y no sangraba. Dije yo, buenísima, una pasada, es distinta a la primera un poco, pero una puta pasada. Yo salí del cine muy contento diciendo, he visto una gran película. Espectacular. Cuando acaba Indiana Jones y el templo maldito, brutal. Qué pedazo de peliculón. Yo salí contentísimo del cine y yo también tuve la oportunidad de verla también virgen, en el sentido de que no había visto tráiler, no había visto revistas, no había visto fotografías, no sabía nada, pero sabía que era una película de Indiana Jones. Y la referencia que tenía era de la primera santa película que vi yo, 3 años antes. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Y estuvo muy bien. Indiana Jones y el templo maldito es una película que tiene unas curiosidades muy interesantes. La historia de Indiana Jones y el templo maldito fue que el primer guionista de Indiana Jones, de En busca de la arca perdida, Lawrence Kasdan, cuando le propusieron George Lucas y Steven Spielberg un poco la idea a seguir, Lawrence Kasdan dijo, yo no me apunto, no me sumo al barco porque yo no quiero ser parte de una película tan violenta, tan brutal, y esto y lo otro, no me interesa. Entonces, hubieron otra pareja de guionistas que se encargaron, que son William Hale y Gloria Katz, que se encargaron de hacer el guión de este nuevo Indiana Jones. Al principio se barajaron distintas historias. Luego tomar nota, más adelante, porque este detalle es muy importante que te voy a decir ahora, que básicamente intentaron, bueno, ¿qué vamos a contar ahora? La primera película fue buscando un artefacto que era el Arca de la Alianza. Ahora, ¿cuál va a ser el gran misterio? ¿Cuál va a ser algo mágico que van a perseguir? Entonces estuvieron diciendo que, bueno, que iba a haber al principio de la película una persecución de motos sobre la Gran Muralla China. Luego estaban diciendo de que Indiana Jones iba a llegar a un sitio que era un poco como el mundo perdido. Iban a llegar a unas selvas exóticas, impenetrables, nunca jamás descubiertas, y iba a encontrar dinosaurios dentro. ¿Indiana Jones con dinosaurios? Pues sí, era una idea que se barajó para Indiana Jones y el templo maldito. De hecho, luego se barajó otra idea que se iba a ir Indiana Jones a Escocia y ahí iba a haber una especie de casa que era una casa embrujada. Pero el tema de la casa embrujada fue un poco una historia, porque dijeron, bueno, ya hemos hecho en 1982 Poltergeist, dirigida entre comillas por Tobe Hooper, pero en realidad dirigió Steven Spielberg, y dijo, el rollo de la casa encantada es como ya demasiado sobrenatural, ¿no? Y ya hemos hecho una película parecida hace muy poquito. Entonces la casa embrujada al final se fue transformando en el templo maldito, ¿no?
Eso es un poco la cuestión esta, ¿no? Total que al final se decidió que la película iba a suceder en la India, que estaba el templo, Molaram, las piedras Sankara y todo esto y tal, y todo el rollo, ¿no? Sacrificios humanos y esto y lo otro. Total que el gobierno indio dijo, bueno, esto es horrible, porque ponéis una imagen, unos estereotipos de la India que no son buenos ni positivos. Entonces pedimos, y eso fue real, el gobierno de la India pidió que supervisar el guión, aprobarlo, revisar la edición de la película y aprobarla. Iban a tener completo control de la película. Pero Steven Spielberg y George Lucas dijeron por aquí y rodaron la película en Sri Lanka, ¿vale? Precisamente ahí vivía Arthur Clarke, el escritor de las novelas 2001, 2010, una Odisea del Espacio, y que por supuesto coincidió más de una vez con Steven Spielberg y George Lucas allí en Sri Lanka. Arthur Clarke era un apasionado del submarinismo, y bueno, imaginaros las charlas que tuvieron juntos George Lucas, Steven Spielberg y Arthur Clarke. ¿Ok? Total que al final, pues bueno, se creó la historia de que Indiana Jones va a parar allí, el templo maldito, sacrificios humanos, control mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y la película, el 80% fue rodada en estudios. El 80% de la película fue rodada en interiores, en estudios, ¿de acuerdo? Después, pues, la película tiene como cierta controversia. Cierta controversia porque la primera película es una película de aventuras, ¿vale? Con mucha acción, mucha aventura. Pero al final tenía un componente de horror espantoso. Cuando sale el Arca de Alianza, aquellos ángeles que te transforman en demonios o fantasmas, todo el mundo empieza a derretirse, a explotar, aquello fue brutal. Seamos sinceros. Pero esta película era la hostia. La del templo maldito arrancaba en el corazón a la gente viva. La gente no moría, descorazonado. Y los quemaban vivos en la lava. Eso fue, cuando lo metían en la jaula, metieron ahí un animatronic, que era una persona que se retorcía de verdad. Cuando lo quemaron vivo, dice que a Steven Spielberg les resultó tan horrible, le pareció tan real, que la parte de esa escena no la incluyó en la edición montada de la película. Total, que aquí hay una historia interesante, porque George Lucas se había marchado de la mujer que tenía, Steven Spielberg había roto con su novia, etcétera, etcétera, y era como que los dos, Spielberg y Lucas, estaban un poco negativos, estaban un poco frustrados, amargados, y entonces estaban como un poco furiosos, y eso se notó en la película, que había como más oscuridad en esa película, ¿no? Esta película, Kate Capshaw, la rubia, que más tarde, esa actriz rubia, una rubia tontita que a todos lados grita y chilla y tal, personaje bobalicón, un estereotipo. Más tarde se casaría con Steven Spielberg y es su actual esposa. Ahí también sale el chinito, el chiquito rubio, ¿vale? Que precisamente el chinito ese chiquito rubio, tapón o algo así como le llaman, tompón o short, que es la versión en inglés, posteriormente participaría en Los Goonies, la película de 1985 de Richard Donner, ahí salió, ¿no? Es interesante porque la película, como os digo, tenía tanta violencia, tanta sangre, tanta oscuridad, que fue esta película, a raíz de esta, la que se creó, muchos padres protestaron, muchos padres se quejaron, cómo podía ser la película tan oscura, tan violenta, y esto no es para todos los niños. Y entonces a raíz de ahí se creó la calificación PG-13 en Estados Unidos, que es básicamente no recomendada a menores de 13 años, esta película, ¿no? Se creó a raíz de esta película, ¿no? Aquí, precisamente, una de las cosas interesantes es que Harrison Ford se lesionó la espalda haciendo esta película y estuvo, pero bien jodido, y estuvo sin rodar varios meses, entre junio y agosto. Y entonces rodaron muchas escenas con dobles, etcétera, etcétera, porque el tipo estaba partido, tiraron en la cama, ¿no? Aquí la película fue nominada de nuevo a Mejor Banda Sonora. John Williams volvió a perder otra vez.
pero ganó el Oscar a los efectos especiales. En esa edición, en aquel año, ganó el Oscar contra dos rivales. Una era Los Cazafantasmas y otra era 2010. La Odisea continúa. Pues había antes películas nominadas, ganó esta, Indiana Jones y el Templo Maldito. Las escenas de la montaña rusa, como la digo yo, cuando al final, por esas minas, van con los vagones y las carretillas ahí, bueno, eso es impresionante, 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 alucinante, frenética, lo que siempre he dicho, la complejidad de las escenas de acción. Cruzan las vías, saltan, cuelgan, lo detienen, como lo detiene, ataca al otro y tal. La escena al final de las carretillas es una santa maravilla, una maravilla impresionante. ¡Pum! Cuando salen de ahí, escapan, se pegan a las paredes, hay un abismo abajo y el agua llena de cocodrilos, ¡bum! Empiezan a soltar los chorros de agua, se empiezan a escapar, llegan al puente, la escena del puente, está rodeado por aquí, está rodeado por allá, y el otro, ¡pum! ¡Pum! Se pone a cortar el puente, se cae el puente, joder, se cae el puente, ahí todos... ¡Qué escenas! O al principio del avión, cuando se tira con el bote salvavidas del avión, ¡bum! Cae la nieve y empieza toda montaña abajo, ¡bum! 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 El bote salvavidas. Bueno, unas escenas inolvidables. Se tiran de un bote salvavidas de un avión. Lo del puente. Son unas escenas increíbles, ¿no? Igual en esta película hay menos... tantas escenas, porque el Alaska Perdida tiene muchas, ¿no? Pero las que tiene son bestiales, simplemente. Ese inicio de la película, con el rollo musical, pam, 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 cantando las tipas y tal, y esto, lo otro, era un homenaje también, un pequeño homenaje que hizo Spielberg y Lucas a todos los musicales que ellos habían visto, películas musicales y esto y lo otro. Al principio quedaron un número, una escena ahí, todos peleándose ahí, que le habían metido el veneno a Indiana Jones, ¿te acuerdas? Tú peleándose por un diamante o no sé qué historia ahí. Bueno, espectacular aquella es esa. Entonces, pues bueno, Indiana Jones y el Templo Maldito, la crítica se dividió. Hubo gente que dijo que la criticó básicamente por eso, porque era muy violenta, era muy oscura, ¿no? Pero hay gente que dice, Roger Ebert dijo en su crítica, es distinta de la otra, pero es tan buena como la otra. Es buenísima. Y yo soy de los que me posiciono, es decir, es muy buena. Es distinta, cada historia que nos cuenta es distinta. Y es increíble como en un ambiente exótico de la India, la diosa, la brutal diosa Kali, Mola Ram, las piedras Sankara, todo eso que es una mitología muy interesante, el poder mágico de esas piedras, la montaña rusa al final por las minas, tal, esto, el puente, bueno, una película apoteósica, muy buena, muy buena, muy buena. Pero fíjate tú que esta película hizo un montón de dinero, ¿vale? Esta película costó 28 millones de dólares, costó más dinero, básicamente porque hubo que crear muchos decorados, porque la producción se medio detuvo por culpa de la lesión de Harrison Ford, etcétera, etcétera, costó más dinero, pero recaudó 333 millones de dólares en todo el mundo, que es poco más y poco menos que lo que recaudó la primera. Actualízalo a tiempos actuales, más de $1 billón. O sea, la película fue un gran éxito comercial, un tremendo éxito comercial. Pero mira, qué cosa tan curiosa, Spielberg como este, la palabra española sería mojigato. Mojigato es un tipo, no sé, es un tipo que no quiere levantar la voz más de lo necesario, que le da miedo todo, en el sentido de que, coño, hiciste Indiana Jones, es una película muy buena. Pues no, el tipo estaba muy arrepentido de la película. Posteriormente, años después, dice, me avergüenzo, pido disculpas, dijo Steven Spielberg, por haber hecho una película tan violenta y tan oscura. Sí, pido disculpas a los padres, pido a los niños que los han traumatizado, tal, esto y lo otro. Y Steven Spielberg como que tenía una espira clavada por haber hecho esa película. Total que él le había prometido, Spielberg a George Lucas, que él iba a hacer una trilogía de películas de Indiana Jones. Pero él ya no quería hacer la tercera, porque después de la segunda como que no le gustó la experiencia. Pese a que fue un gran éxito, pese a que es una película maravillosa, pese a que Steven Spielberg como, George Lucas, no me jodas, me hiciste una promesa. Y entonces Steven Spielberg como que lo vio una oportunidad de enmendar su error.
de cerrar en una trilogía con una película, entre comillas, positiva como la primera. No tan oscura, más de aventura pura, menos terrorífica. Y entonces Steven Spielberg, bueno, lo voy a hacer como para pedir perdón al mundo, voy a hacer la tercera película de Indiana Jones. ¿Vale? Esa película de Indiana Jones y la última cruzada. Vale. ¿Qué cosas tan interesantes hay que contar acerca de esa película, Indiana Jones y la última cruzada? Bueno, el guión de esta tercera película ya no se encargó ni los primeros ni los otros, se encargó Jeffrey Boam, que precisamente fue sugerido por Steven Spielberg. Este Indiana Jones fue un verdadero desmadre. Jeffrey Boam había trabajado no para Spielberg, había trabajado para Joe Dante en la película Inner Space, el chip prodigioso, una especie de que van dentro del cuerpo, no sé qué, no sé cuánto, no sé si acordáis de aquella película. Pues bueno, Jeffrey Boam había trabajado allí, entonces Steven Spielberg lo consideró como un buen candidato para hacer el guión de este tercer Indiana Jones. Este tercer Indiana Jones, pues lo interesante de esta película es que la película pega muchos palos en diferentes frentes. Ya no solamente es una película de un misterio, ¿vale? Del Santo Grial, cómo encontrarlo y todo esto y enfrentarse contra los nazis de nuevo. Traían esos enemigos clásicos de nuevo aquí, de la primera película a la tercera, sino que también era una forma de contar otras cosas. Las cosas que contaron fueron, en primer lugar, un poco el origen de Indiana Jones, ¿no? El origen de Indiana Jones, pues descubrimos de que él era un Boy Scout, ¿no? Por eso tiene tantas habilidades y esto y lo otro. Es curioso porque Steven Spielberg fue Boy Scout y Harrison Ford también fue Boy Scout y no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí explican un poco el rollo, ¿no? Y entonces ya de niño va por la Cruz de Coronado, que unos ladrones van por la Cruz de Coronado, no sé qué historia. Y ahí va el jovencito Indiana Jones enfrentándose contra los malvados, contra los saqueadores de tumba, que precisamente uno lleva como la chaqueta y el sombrero de Indiana Jones, que de ahí lo adopta él. Se viene a saber de que lo adopta a partir de ese enemigo, ¿no? El joven Indiana Jones estuvo protagonizado por el actor River Phoenix, que era un chico muy guaperas, jovencito y rubio, y que fíjate tú que 4 años después de esta película de 1989, en 1993, River Phoenix murió de sobredosis de droga. Él trabajó en esta película con 19 años, murió 4 años más tarde con 23 años, y fue muy sonado en aquella época en Hollywood por consumo de drogas, murió, ¿no? Y entonces, pues nada, en esta película te explican pues eso, que cómo es Indiana Jones tan aventurero, cómo lleva un sombrero, cómo llega a tener un látigo, se explica, porque hay una escena muy interesante sobre un tren que lleva un circo, que hay un montón de bichos, rinocerontes, tigres, y tiene un látigo, Indiana Jones agarra un látigo y como hace la cicatriz que tiene Harrison Ford aquí. Bueno, explica muchas cosas, ¿no? En clave de cómo era Indiana Jones cuando era un jovencito. Es verdaderamente un inicio que está muy bien, está muy interesante, ¿no? Construyendo la metodología que daría lugar a Indiana Jones, ¿no? Entonces, otra de las cosas interesantes que tiene la película es que ahora averiguamos más sobre él, en el sentido de que sabemos quién es su padre. Y vemos que su padre es un experto como Indiana Jones en arqueología, en misterio, pero que es el tipo calmado, es el tipo tranquilo que hace arqueología sentado en el hotel, en la habitación de un hotel. Jamás correría a caballo, saltaría, se tiraría en el río, pelearía con cocodrilos. Eso jamás lo haría su padre. Y es como es su hijo, ¿no? Y entonces hay una especie de relación en el que el padre como que ningunea al hijo, ¿no? Parece tal, ¿no? Y el hijo siempre le da rabia, porque papá, yo lo hago bien, papá, yo quiero, tal. Y el otro, pero al final es muy bonita la relación, la química que se construye Sean Connery, el padre, con el hijo Harrison Ford. Tienen una gran química los actores, es maravilloso, ¿no? El personaje del padre, ¿no? Del padre, cómo al final el hijo confía en el padre, cómo el hijo salva al padre, cómo los dos juntos resuelven el misterio, ¿no? Es la verdad que en esa película
potencia mucho ese compañero que tiene Indiana Jones, que es su propio padre. La película tiene también un apartado que es como un poco las películas de colegas, buddy movies, ¿no? Van el policía loco, blanco, Mel Gibson, con el policía moreno, huevón de la casa, ¿no? Conservador. Esa extraña pareja, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Los dos son arqueólogos, los dos son expertos en la arqueología, padre e hijo, pero uno es un hombre muy tranquilo y que jamás se metería en un peligro, y el otro es un aventurero nato, ¿no? Es como chocan, ¿no? Uno le dice al otro, cálmate, y el otro dice, vente conmigo y te arrastro, ¿no? Ese gran contraste, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, aparecen otros personajes de En busca del arca perdida, la primera película de 1981. Sale Salah, interpretado por John Rhys Davies, que también es el enano en las películas del Señor de los Anillos. Y también sale Marcus Brody, que es interpretado por el inolvidable y magnífico actor Denholm Elliott, ¿no? Y entonces ambos personajes le dotan de comedia, le dan más comedia, tan mayores, pero le dotan de comedia a la película, ¿no? Entonces, la historia inicial, vais a ver, volvieron a bajar otra vez para este tercer Indiana Jones la historia de la Casa Encantada de Escocia, aquella que os contaba que iban a utilizar en la segunda película. Pues otra vez la pusieron sobre la mesa. Bueno, ¿qué tal si Indiana Jones en la tercera película va por esa casa encantada y tal y esto y lo otro? Al final, resulta de que dijeron, pues bueno, va a ir, otra de las propuestas que hicieron, es que Indiana Jones va a África. De ahí hay una fuente de la eterna juventud, un agua, y se va a enfrentar contra unas tumbas de caníbales, o sea, contra una tribu de caníbales, morenos, no sé qué historia. Volvieron a contar otra historia y dijeron, bueno, ¿y qué tal la idea que si se va para Sudamérica, a las ruinas aztecas, mayas o incas de no sé dónde, y ahí se encuentra con no sé qué historia, pero ahí el malvado usa unos gorilas entrenados, Incluso dijo, no, en esta película se va a enfrentar contra el Rey Mono. La vamos a mover a China, va a vivir unas aventuras y al final Indiana Jones está sentado delante del Rey Mono jugando al ajedrez. Pero cuando juegan las piezas, todas las piezas son personas reales. Cuando pierdes una pieza, esa persona muere en la vida real. Al final Indiana Jones le rompe el cetro del bastón del Rey Mono y tal, y lo derrota, no sé qué historia. Bueno, como veis, contaban varias historias. El Rey Mono y el tablero de ajedrez. Había una que iban también, no sé qué, a buscar unos melocotones, no os bromeo, unos melocotones mágicos que también iban a dar la vida eterna. O sea, que si la fuente de la vida eterna, que los melocotones de la vida eterna, que no sé qué historia. Solamente le faltó meter los boquerones en vinagre de la vida eterna. Total que al final pues se creó la historia del Santo Grial. ¿Ok? La historia del Santo Grial. Y mezclaron elementos de la Edad Media, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, la película costó 55 millones de dólares en su época. Fijaros, cada vez iban costando más las películas, de 18 millones a 28 millones, de 28 millones a 55 millones. Y esta película recaudó en su tiempo 474 millones, más que cualquiera otra de las dos anteriores. Pero aplicando la inflación pertinente vendría a ser cerca de 974 millones de nuestra época actual, casi 1.000 millones de dólares. O sea, en realidad las otras tuvieron más éxito que esta, pero bueno, eso es básicamente, ¿no? Total que en esta película, os digo, hay muchos elementos de comedia. El padre, Henry Jones, contra el hijo, Indiana Jones, como el padre patoso va viviendo aventuras, cómo hace momentos tan graciosos, la pluma es más poderosa que la espada y con la pluma le tira aquel, o cuando están los aviones persiguiendo, el padre se pone a hacer el tonto con el paraguas para levantar todos los pájaros, ¿no? Tiene momentos muy, muy interesantes en la película. La película, como todas las películas de Indiana Jones, ya sabéis que la primera estuvo que si en el Cairo, que si en el mar Egeo, que si en Perú y tal, o la segunda estuvo en la India. Pues en esta tercera película, pues van a Venecia, ¿ok? Y en Venecia hay una persecución con lanchas motoras y botes, las hélices de un barco van partiendo un bote, no sé si recordáis de eso, estaba bastante bien la persecución de botes.
Luego en Venecia se meten por unas ruinas y ahí aparecen miles de ratas. Se utilizaron 5.000 roedores de esos reales y cuando los queman son mecánicos. Dice que construyeron cerca de 1.000 roedores mecánicos, los queman todos de verdad, bueno, se mueven, ¿no? Después en la escena de las motos, en Austria, cuando son perseguidos con las motos, luego van a Berlín, porque tienen que ir a Berlín, porque van a quemar los libros, el libro que necesitan está ahí. Luego se encuentran con Hitler en Berlín, no sé si os acordáis, les firma no sé qué historia, el libro, y la escena del Zeppelin y los aviones y tal. Tiene bastantes cosas, ¿no? Luego al final llegan a un país árabe, que allí es donde se fueron a rodar la película real, en las ruinas de Petra, que están en Jordania, me parece, no sé dónde. Y antes hay una escena con unos tanques alemanes y a caballo y tal, para mí de lo mejor de la película. La escena cuando se queda colgado del cañón del tanque y va, toda esa parte fue rodada en España, fue rodado en Almería, todo ese trozo, ¿no? Que hay gente que no lo sabe, ¿no? Y luego nada, pues cuando llegan a estas ruinas perdidas, hay que superar una serie de trampas muy ingeniosas para llegar hasta el Santo Grial, ¿no? Y las trampas eran las letras, tienen que formar una palabra, buscar una palabra, las cuchillas esas que giran, que decapitan mágicamente a la gente, el puente invisible, bueno, unas trampas de puta madre, unas trampas fabulosas, los efectos especiales, la emoción, lo intrigante de las trampas, bueno, las trampas eran una pasada, ¿no? Y después al final tiene la copa, ¿no? La copa, ¿cuál es la copa? No tiene eso. Y si será la copa más lujosa, la copa de un rey, no. Será la copa más humilde, más pobre, la copa de un carpintero. Bueno, es muy interesante toda esa parte de la copa, ¿no? Y aparte, ¿cómo que la copa te da la inmortalidad, te puede curar? Sí, te da la inmortalidad, pero solamente dentro de aquí, no fuera del mundo real. Es muy interesante la historia esa, ¿no? Mi conclusión general en busca de Indiana Jones y la última cruzada es que la película tiene un tono más de cómic, pasan muchas cosas, no tiene elemento terrorífico. La química de Connery con Harrison Ford es muy buena, pero el enigma es muy interesante, el enigma del Santo Grial, cómo lo van encontrando, está muy bien el enigma de toda esa historia. Pero no sé, la acción no me termina de convencer mucho. Tiene bastante acción en determinados momentos, pero no es una acción tan espectacular como la escena de las camionetas en el Templo Maldito, ni de mucho menos. No hay ninguna escena que me deje boquiabierto como la del camión o esto, lo otro, la Arca Perdida. O sea, tiene escenas de acción, pero la acción no es wow. La única escena realmente que dije yo, está espectacular, es el tanque con el caballo. Ahí sí vi una escena calidad en 10 años. Pero esta película la vi que la historia estaba muy bien, el rollo del padre estaba muy bien, todo está muy bien, pero las escenas de acción, la salsa, la sustancia de Indiana Jones no son tan apoteósicas, no son tan espectaculares salvo la del tanque del caballo, ¿no? Y entonces yo siempre digo, la mejor historia que tienen las películas de Indiana Jones es la primera, y la mejor acción es la primera. La segunda mejor historia de las películas de Indiana Jones es la de la última cruzada. Pero la segunda mejor acción es la del Templo Maldito. La peor acción es la de la última cruzada. Tal vez la peor historia es la del Templo Maldito, la pondría en tercer lugar. O sea, veo la acción superior, tanto en la primera y la segunda película, a esta tercera. Siempre, es una película que me deja un poco frío. Está muy bien hecha, muy entretenida, muy emocionante, muy tal, pero la acción no es una acción que me deje boquiabierto. Nunca, 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 nunca. Luego sucedió algo fantástico en aquella época y que tengo que comentar, es obligado de comentar, porque LucasArts sacó un videojuego en 1989 que yo tuve la oportunidad de tenerlo y jugarlo en el Commodore Amiga que yo tenía en aquella época, que era una aventura gráfica de Click, bueno, fantástica. Era unos gráficos muy bonitos, era una historia fantástica, la mecánica del juego buenísima. Está considerada esta aventura gráfica una de las mejores de la historia, la aventura gráfica de Indiana Jones en la última cruzada. Después hubo otro videojuego que salió más tarde porque se tuvo mucho éxito,
Y fue una forma de que LucasArts nos diera algo de Indiana Jones, una nueva historia. Y fue en 1992 llegó el videojuego Indiana Jones y el destino de Atlantis. Que fijaros, ahora Indiana Jones buscando la Atlántida y tal y esto y lo otro. Qué tan atractivo. Una super pasada, buscando la Atlántida. Este juego también tuve la oportunidad de jugarlo. Y básicamente la historia se enlaza en 1939. Hay una medium que va con Indiana Jones. Buscan un metal Atlántida que se llama Orichalcum o algo así. Los nazis van detrás de la Atlántida porque tiene unas fuentes de energía espectaculares que pueden dar una diferencia a su ejército. Hay que buscar unas piedras y luego hay una cosa que convierte a las personas en dioses, tal y esto lo otro. Y al final hay un volcán que lo destruye todo, bueno, un rollo así. Total que, sinceramente, yo jugué el juego y siempre me agobio. La escena esa que están en Madeira, en unos túneles volcánicos, buscando, de ahí no pasé. Me parecía, no me terminó de emocionar, no me terminó de enganchar. Fui jugando luego otras partes. No sé, el videojuego jamás me convenció. No tiene para mí la magia de la anterior, desde la última cruzada. Este del Atlantis es como demasiado fantástico para mí. Demasiado rollo mediums, con mediums, no sé, nunca me terminó de convencer, sinceramente, ese videojuego. Después, en 1993, se estrenó una serie de televisión que se llamó El joven Indiana Jones, también conocida como Las crónicas de Indiana Jones, en el que un Indiana Jones tuerto con un parche en un ojo de 94 años iba contando historias de cuando él era joven. Cuando él era joven estaba interpretado por el actor Sean Patrick Flair. Y fue una serie que se emitió a lo largo, entre comillas, en realidad 2 temporadas, pero fueron 3, ahora explicaré por qué. Y fue emitida por la CBS y la ABC, la ABC. Y entonces, pues nada, tuvo una primera temporada en 1992, que solamente tuvo 6 episodios. Luego tuvo una segunda temporada en 1933 de 22 episodios. Y 2 de los episodios los juntaron y lo convirtieron en una película que se llamó Indiana Jones y la Gran Escapada, también conocida como Indiana Jones y las Trincheras del Infierno. Después, en 1994, en 1995, se estrenaron como películas, telefilm, para que lo entendáis, se estrenaron 4 telefilm, por eso se dice que es una tercera temporada que lo hubo, pero bueno. En 1990, a ver si no me equivoco, en 1994 se estrenó el telefilm Indiana Jones y los Hollywood Follies. Después se estrenó en 1995 Indiana Jones y Tesoro del Ojo del Pavo Real, no es broma. En 1995 se estrenó la película El ataque de los hombres halcón. Y en 1996 el telefilm Indiana Jones viaja con su padre. Vaya nombre. Es decir, la serie de televisión costó de 22 episodios más 6, 28 episodios. De esos 2 se transformaron en una película más 4 telefilms que hubieron. Existen 5 telefilms que a veces se distribuían en VHS como películas de Indiana Jones, ¿de acuerdo? De hecho, hubieron otros 17 episodios más para hacerse, pero al final nunca se hicieron. Y existieron 15 borradores más para otros 15 episodios más, para componer la serie de un total de 70 episodios que, como digo yo, nada más que se rodaron unos 28, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, hubieron muchas otras ideas que nunca se hicieron. La serie fue muy costosa para su época, 1,5 millones de dólares de aquel tiempo, y cada episodio llevaba como 3 semanas rodarlo. Aquí la gracia de un poco de la serie es que era un poco como Indiana Jones la última cruzada. ¿Os acordáis del momento que se encuentra con Hitler? Pues aquí la de televisión la trufaron de momentos de esos que Indiana Jones se va encontrando con un montón de personas famosas de aquella época, por ejemplo Picasso, Al Capone, Churchill, Mata Hari, Pancho Villa y todo esto. Se va encontrando con un montón de gente, ¿no? A mí personalmente la serie me daba asco. ¿Cómo explicártelo? Me daba asco porque a mí me encanta Indiana Jones. Y yo cuando vi 2 o 3 episodios me pareció la serie más aburrida del mundo. Me parecía muy lenta, muy aburrida y muy vacía. Cuando no tienes a Harrison Ford,
es que no tienes a Indiana Jones, porque por otro que el otro diga que se llama Indiana Jones, no tiene el carisma, no tiene la personalidad, no tiene la presencia. Después, la serie de escenas de acción elaboradas, complejas y espectaculares carecían por su ausencia. Era más que nos pillan, corremos, agáchate, nos vemos, súbete, corre, agáchate, nos ven. Y peleas a puñetazos y poco más. O sea, no podían, ¿cómo diablos iban en una serie de televisión a hacer escenas tan brutales como la del templo maldito al final de las camionetas? O cortar puente, no sé si me explico. Era una serie de televisión. Y aunque estaba bastante hecha con presupuesto, era una serie bastante modesta en comparación con las películas. Es que cuando comparaba con las películas, es que como la serie de televisión era como una copia muy pobre. Una copia muy floja, flojísima. Y a mí personalmente nunca me convenció. Después, más tarde, en 1999, llegó un nuevo juego de LucasArts que se llamó Indiana Jones y la máquina infernal. Después, en el año 2003, se estrenó otro videojuego que se llama Indiana Jones en la tumba del emperador. Ya más rollos gráficos tridimensionales, tal, esto, lo otro. Ninguno de los dos me interesó un huevo, sinceramente. Y incluso fuera de esos juegos, se hicieron un montón de cómics de Indiana Jones, se hicieron un montón de novelas de Indiana Jones, había un merchandising de Indiana Jones. Hasta que decidieron hacer una nueva película de Indiana Jones. Habían pasado ya muchos años después de la última película. Fíjate tú que de 1989 llegamos a 90, 2000, 2008. Habían pasado 19 años después de la tercera película de Indiana Jones. Casi 2 décadas, casi 20 malditos años habían pasado. Y era como, habían llegado a un punto de que, joder, le tenemos tanto cariño a esos personajes de Indiana Jones. Le tenemos tanto cariño, nos dio tantos éxitos, nos dio tantas alegrías. ¿Por qué no hacer de nuevo? Es como una reunión de viejos amigos. Harrison Ford, George Lucas, Steven Spielberg. ¿Por qué no hacemos de nuevo una película de Indiana Jones? A la gente le va a resultar genial. Y una de las claves del éxito de esta película a nivel comercial es que los niños que vimos en la película en aquel tiempo ya nos hicimos hombres. Y llevamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. O sea, fueron 3 generaciones distintas a ver esa película. Ya no era la nueva generación que iba a ver una película de aventura, sino los que la vivimos, nuestros hijos, nuestros nietos, todos fuimos a ver esa película. Porque era algo muy especial. Es que Indiana Jones volvía a los cines después de 20 años. No es que te van sacando una continuación cada 3 años. Se sabe, 007 cada 3-4 años sale una película, y otra. No, es que habían pasado 20 años después del último Indiana Jones y había una enorme expectación. Esa película se llamó Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. El reino de la calavera de cristal. Aquí esta película fue, yo creo, un verdadero desmadre en muchos sentidos. Cuando se hizo la segunda película de Indiana Jones y el templo maldito, se barajaron varias líneas de trabajo. Va a hacer esto, que si el castillo de Escocia, que si la muralla china, que si los melocotones mágicos en la segunda y la tercera película, que si los melocotones y la fuente de la inmortalidad, que si la muralla de la montaña azteca, que si no sé qué. Íbamos a hacer muchas cosas, pero al final se fue a hacer esto. Aquí básicamente se dio un guión a fulano, la idea original de George Lucas, conviértelo en un guión. Cuando lo leyó George Lucas y Steven Spielberg dijeron, esto no nos gusta, otro guionista, y otro guionista, y otro guionista, a ver qué podían aportar o cambiar. En la lista de guionistas que hubieron de los famosos, no te los voy a poner todos porque si no sería muy largo, pero George Lucas tuvo la idea junto con Steven Spielberg. Ahí trabajó Jeffrey Bourne del tercer film, de En busca de la última cruzada, trabajó en el guión. Como el guión no funcionaba, Jeff Stewart se metió ahí. Como no funcionaba, se metió un Frank Darabont, el director de Cadena Perpetua. Como tampoco funcionaba, se metió Jeff Natterson. Tampoco funcionaba, al final David Coeb se metió a hacer el guión de la cuarta, está puesto como el guionista de la cuarta película. Pero es que lo más increíble, ¿sabéis quién estuvo también trabajando en el guión? Y dice algo muy interesante al respecto. Estuvo nada más y nada menos que Night Shyamalan,
que en el año 2002 estuvo trabajando en el guión y dijo que tiró la toalla. Dice, yo trabajé con mucha ilusión, con mucha alegría en hacer una película de Indiana Jones, porque soy un fanático de Indiana Jones, y con Spielberg decía, esto no me gusta. George Lucas decía, esto no me gusta. Estos dos me gustan. Decía Harrison Ford, no me gusta, hay que cambiarlo porque Harrison Ford decía que había partes que decía Harrison Ford, si tú pones esto en el guión, en esa película no participo. Puta, que estresante, que no participa, ¿de acuerdo? Era un tira floja por las tres partes, Lucas, Ford, Spielberg, que Shyamalan se retiró, dijo, no sigo, hasta aquí llegué. Y eso te explica la infernal historia que hubo, porque hasta Steven Spielberg desaprobó partes del guión. Dice Steven Spielberg, yo no apoyo esto. Pero dijo George Lucas, pues a mí me gusta. Y entonces llegó un momento que Spielberg dijo, yo haré la película, la dirigiré porque somos amigos y porque Indiana Jones es tu personaje, tu creación, son tus películas. Pero que sepas que no estoy de acuerdo con distintos trozos y partes de la película. Y así fue dicho. George Lucas, no sé si al hacerse más mayor se puso más cabezón, y dijo, por mis huevos a hacer como yo diga, y así fue. Entonces ahora tenemos que en esta película tuvo un guión con un proceso de creación en el que participó muchísima gente, un tira floja por todos lados, un monstruo de Frankenstein recortado de trozos de 300 cadáveres, que al final no sabían ni dónde habían pegado la mano derecha, ni dónde tenían el culo en esta película. La película, para empezar, ya no iban a haber nazis, porque Steven Spielberg decía, los nazis no tienen nada divertido. Es divertido para el resto del mundo que sean los nazis unos malvados geniales, pues nos gustó en el Arca Perdida, nos gustó en la Última Cruzada, pero él, como Spielberg es judío y había hecho la lista de Schindler y la otra, dijo, ¿sabes qué? Estoy tan horrendo, estoy tan horrorizado con lo que hicieron los nazis, que es que no me siento cómodo poniendo nazis en una película mía. No me siento cómodo. No los puedo ver ni como malvados, ni como personas guays, ni de interés. Quiero otros malvados. ¿Y qué pusieron? Rusos. Ahora, los malvados de esta cuarta película, rusos. Siempre quedó raro, rusos. Dice, no, es que Stalin en su época tuvo un departamento de investigación parapsicológica, paranormal y tal, y no sé qué. De acuerdo, todo lo que tú me digas, pero es ruso. Los malvados rusos, te quedabas un poco, ¿por qué no puede haber malvados nazis? No, malvados rusos fue por imposición de Steven Spielberg. Total, que la película comienza de que van al área 51. Al área 51 es donde están todas las cajas que vimos al final de la primera película. Al área 51 se meten ahí 2 camiones de soldados rusos y aniquilan una base entera del ejército americano. Entran ahí como Pedro por su casa. Es poco menos que me dice, mira, ahora soltamos 7 rusos delante de la Casa Blanca y matan a Obama. ¿Cómo vas a pasar la valla, todo el servicio de seguridad, toda la gente entrenada? ¿Cómo van 7 rusos a matar a Obama? ¿Que no duran ni 5 minutos? ¿Qué me estás hablando tú? No. Como un puñado de soldados rusos, por muy preparados que estén, llegan y aniquilan una base entera del ejército norteamericano. Para mí se me hacía como demasiado fantástico, demasiado imposible, demasiado improbable. Estaba tan forzado que ya no me lo tragaba. Por mucho que pam, pum, pam. Vale, la película se ve, pero no me lo trago, no me lo creo. No. Para mí la película empezaba mal, porque era demasiado absurda. Absurda, esa es la palabra, absurda. No están ni en su propio país. ¿Cómo diablos un grupo de soldados rusos van a tomar una base americana, el ejército americano, así? Como que se come una salchicha encima de una mesa. No puede ser eso, no puede ser eso. Ya para mí empezaba mal la película. Empezaba muy fantástica la película. Total, que aquí tenemos que Harrison Ford hace de Indiana Jones con 64 años de edad, el actor. Fijaros que le propusieron a Harrison Ford pintarse el pelo, quitarse un poco las arrugas digitalmente o esto, y dijo Harrison Ford, no, yo quiero salir como estoy, sale así con el pelo gris, todo viejote, todo tal. Y el tipo corre como una agilidad, como los gatos, por encima de las cajas del área 51, salta, se descuelga. Harrison Ford con más dobles que el carajo, dobles y especialistas.
no sé, el tipo pone su carisma y su encanto para ser de Indiana Jones y puede servir de garganta para arriba, no sé si me explico, pero cuando ves haciendo todas esas escenas de acción se te hace tan improbable con esa edad que tiene, tan improbable que es lamentable. Pero ya el rollo geriátrico va a la potencia 57. Karen Allen, super mayor. La heroína, una señora muy mayor. John Hart, haciendo de viejo loco que sale al final de la película, patético. No sé, sacan como personajes de otros Indiana Jones, pero ya muy mayores, como que ahora es el rollo de los viejos colegas que cabalgan de nuevo, o algo así, ¿no? La malvada es Cate Blanchett, muy guapa, muy malvada, muy esto, tiene bastante carisma, bastante la malvada, su dominio de la espada, tiene poderes mentales, como una especie de telépata o medium o algo así. Un poco ya lo vais sacando de otras historias anteriores, ¿no? Y después Shia LaBeouf hace del hijo de Indiana Jones, el actor de las películas de la primera trilogía de Transformers, ahora es el hijo de Indiana Jones, ¿vale? Entonces tenemos que esta película, pues nada, todo comienza en Roswell, o sea, el Omni de Roswell, pues tenía marcianos, se estrelló, los recuperaron, está en el área 51. En el área 51 encuentran los restos de un marciano y sus calaveras son de cristal, no son de huesos, de cristal, que tienen como capacidad de conexión telepática mental humanoide anal o algo así. Total que se van a Perú porque van a buscar las ruinas de Arator, no sé qué, de una tumba y tal, y un rollo que va allí. Total que hay un templo que están los aliens muertos ahí, pero es un portal dimensional y al final sale hasta un ovni volando por ahí, bueno, la hostia de cosas. Es Expediente X mezclado con Indiana Jones. Un rollo sci-fi de ciencia ficción tremendo. Es ya el objeto mágico desapareció por su ausencia aquí. Ya los objetos mágicos eran el Arca de la Alianza en la primera película. En la segunda película eran las piedras Sankara, aquellas de la India. En la tercera película era el Santo Grial, elementos cristianos, el Arca de la Alianza, Santo Grial, elementos bíblicos. Pero ahora no, ahora es una calavera de cristal que da una cierta de conexión telepática con aliens. ¿De qué clase de religión es esa? Total que, como os digo, Spielberg le avisó a George Lucas, digo, estás metiéndole demasiado rollo de ciencia ficción. Mucho platillo volante, mucho rollo extraterrestre, y eso puede confundir a la audiencia. Y total que al final George Lucas salió con la suya, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que a mí me gusta. Y Steven Spielberg dijo que en cierto punto él se dio al control de George Lucas porque era la película de George Lucas y era la creación de George Lucas, pero que le advirtió, intentó hacerle cambiar algunas cosas. De hecho, esta película es una película que hizo, o sea, costó en su tiempo 185 millones de dólares y recaudó en su tiempo 786 millones de dólares en todo el mundo, o sea, fue un éxito. Hizo 4 veces lo que costó, fue un éxito mundial, es indiscutible. Pero esta película ha sido vapuleada por la crítica de los seguidores de Indiana Jones hasta decir basta. Vapuleada, odiada y tal. Está considerada en ciertas listas una de las 10 peores secuelas jamás hechas de la historia del cine. En otra lista prestigiosa, no sé dónde, una de las 20 secuelas peores jamás hechas de la historia del cine. Y mucha gente odia y aborrece esta película. Odia y aborrece esta película. ¿Por qué fue un éxito? Porque te digo que mucha gente, nueva generación, fue a ver la película. Muchos que eran niños en aquel entonces, ya eran padres o ya eran abuelos, fueron a ver la película, llevaron a sus hijos. Aquello fue un acontecimiento multigeneracional. 19 años después de la tercera película de Indiana Jones, mucha gente fue a ver la película. Y salió la gente como si les hubieran tirado un cubo de agua fría en el cine. De hecho, Shia LaBeouf, el actor, dijo, yo no me puedo creer cómo he participado en una película tan mala. Él odia la película. A todo esto, Harrison Ford criticó a Shia LaBeouf, le dijo, tienes que ser más profesional, porque da igual que la película sea buena o mala, un actor debe de apoyarla en las campañas promocionales y no señalarla con el dedo en donde has trabajado.
tienes que apoyar al estudio, porque el estudio te paga tu sueldo. Si tú hablas mal de una película que ha hecho un estudio, ese estudio jamás te va a contratar. Y un poco que Harrison Ford le dijo, haces mal hablando de una película que aunque sea mala, haces mal hablando, porque tienes que ser profesional, porque eres parte de esa película, quieras o no. Steven Spielberg también hizo unos comentarios al respecto, lo que dijo Shia LaBeouf, que dijo, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que ha dicho Shia LaBeouf. Él dijo, él mismo reconoció que habían cosas de las que él personalmente no estaba orgulloso y que no habría puesto. O sea, secundó un poco, apoyó un poco lo que había dicho esto. Esta película tiene muchos problemas. El problema que tiene esta película, yo creo, número uno, es que Steven Spielberg en su tiempo prometió, os lo juro, recuerdo haberlo leído, que esta película iba a ser al estilo antiguo, al estilo En busca de la arca perdida. Todo especialista, todo hecho en real, utilizar lo menos posible los efectos digitales. En otra entrevista, súper contradictoria, Steven Spielberg dijo, ¿sabes qué? Ya me siento mayor, y yo no estoy con muchos ánimos de estar viajando por todo el mundo en rodajes complicados. Entonces toda la película se hizo en estudio, prácticamente todo se hizo en estudio. Algo increíble. Se rodó en los estudios Universal, en los estudios Sony, en los estudios Warner Bros. En un montón de estudios se construyeron un montón de sets. Luego se filmó parte de la película en Nuevo México, en Hawái y en California. Exteriores, pero casi todo en estudio. Pero no sé, Indiana Jones y el Templo Maldito se rodó el 80% en estudios, ¿vale? Y es una gran película. El problema aquí de esta película es que el uso de los efectos digitales es abrumador. Se tiran un pedo hasta lo hacen digital. Sale un mosco volando, digital. Se cae una rama de un árbol, digital. Me tomo un vaso de leche, la botella de leche es digital. Levanto el brazo con el papel, me han puesto el papel digital. Todo era digital en esta película. Cientos y cientos y cientos de efectos digitales. Que encima cantaban más que un tipo con unos calcetines puestos un mes seguidos corriendo maratones. ¿Cómo olía la película? Cantaba súper irreal, súper farsa, no falsa, farsa, porque es una farsa, súper artificial. Eso es lo primero, no había nada real, exótico, emocionante, creíble, todo era mente producto de computadoras. Las escenas de acción no hay ni una sola, no tiene demasiadas tampoco, sinceramente. Van de aquí para allá, pero escenas de acción grandes no hay muchas. Pero es que las pocas que hay son tan farsas, no falsas, farsas, artificiales y patéticas que te quedas así mirando la película y dices, qué floja es. Para mí es flojísima. No tiene nada de emoción. De hecho, la tercera película, La Última Cruzada, para mí, en mi opinión, tiene mucha más acción, y eso que no es la mejor de las tres, primera trilogía, que esta cuarta. Puta, si la tercera era floja en la acción, solo se salva lo del tanque y el caballo y tal. Puta, esta cuarta película que tenemos, unas escenas patéticas. Los otros se cuelgan de las lianas, como Tarzán, se cuelgan de las lianas. El otro con las piernas entre dos coches, así, que parece que va a hacer como Van Damme, se va a abrir de patas, ahí, pelándose con la espada, con las piernas entre dos coches. Unas payasadas, unas escenas tan ridículas, el tío saltando, los monos saltando con él, tan ridículas que yo pensé, no me lo puedo creer. What the fuck, no lo puedo creer. Unos rusos saltan a una base americana, el otro salta como te salen los monos. Lo de la nevera, la famosa nevera. Llegan a no sé qué pueblo, van a hacer, qué casualidad, una prueba anatómica, y antes de que reviente el pueblo se esconden en la nevera. Una explosión atómica aniquila el pueblo, lo desintegra, lo pulveriza, lo desatomiza, y sale la nevera volando a una velocidad que te cagas. Te cae la nevera y sale Harrison Ford como un campeón.
Sobrevivo hasta las explosiones nucleares. Ni Godzilla hace esto. Lo de la nevera. Wow. Lo de la nevera es algo que todo el mundo recuerda con escalofríos de esta película. Que la película, primero, toda hecha por computadora. Segundo, unas fantasmadas, lo de la nevera, el otro abierto entre las penas de los coches, las lianas. Todo hecho por computadora, todo es computadora. Los ancianos, los viejecitos por ahí dando vueltas, Karen Allen, Harrison Ford, John Hartos, ahí se abrieron las puertas del geriátrico, es domingo, tenemos bocadillos fuera y refrescos de fresa. Venga, salid, todos ahí con los bastones y el carrantillo. Vamos, a vivir una aventura. Cuidado, no pises el caracol, perdone. Gente mayor, el único que pusieron joven fue Shia LaBeouf para intentar hacer una especie de relevo generacional. Puesto por computadora, escenas de mierda, algo realmente escalofriante, sinceramente escalofriante. Se estima que entre cerca del 30 y 50% de la película está toda generada por computadora. Y dijo Spielberg al principio: prometo solemnemente que no voy a usar los efectos por computadora, hasta su mínima expresión. Dijo él, con la boca grande, orgulloso. Aquí lo mágico, lo sobrenatural, se sustituye por rollo de ciencia ficción. Fue otra cosa que al fan no le convenció, no le entró. Roswell, el Área 51, yo estuve en Roswell, ver mi vídeo en este canal de YouTube cuando estuve en Roswell, joder. Estuve en Roswell, el Área 51, los marcianos, las calaveras de cristal, ovnis, portales interdimensionales. ¿Qué clase de rollo tan tal? Se hablaba, una de las me acuerdo yo, hace muchos años, que estaban, una de las ideas que tenían para hacer este Indiana Jones es que Indiana Jones iba a buscar la espada del rey Arturo. Era otra de los grandes artefactos míticos de la historia de la humanidad, la espada del rey Arturo. Bueno, puede tener potencial la espada del rey Arturo, pero calaveras extraterrestres, mediums, conexiones telepáticas, portales dimensionales. Ay, Dios mío. Entonces, pues nada, George Lucas se sintió muy dolido porque la gente no ama esta película. Hizo mucho dinero, pero no ama esta película. La vapulean. Yo soy uno de los que la vapulean, como una puta piñata colgada. Agarro un bate, un palo, dame un palo para darle la piñata. No, dame Lucille, dame el bate de Negan con los alambres espinos alrededor, coño, para darle la piñata, para que le haga más daño, para que sangre, joder. Qué horrible, por favor, qué horrible Indiana Jones y el Templo de la Calavera de Cristal. Pero bueno, en el año 2012 George Lucas vende Lucas a la Disney, y Disney, aparte de tener Star Wars, tiene tiene otras historias, y entre esas tiene Indiana Jones. Ya han anunciado que para el año 2019 va a haber una película de Indiana Jones, y aquí empiezan las cosas. Vale. Cosas para bien y cosas para mal. La primera cosa es que Steven Spielberg, yo creo que le ha pasado lo mismo con el Templo Maldito. Se ha llevado tan palo con la Calavera de Cristal que como que quiere hacerla bien, como dándole parte de la gran culpa o gran parte a George Lucas. Está diciendo Steven Spielberg: ¿sabes qué? Déjame hacer esta película porque yo sé cómo hacer una película de Indiana Jones. En esta nueva película, George Lucas ni pincha ni corta, ni entra ni sale. Aquí está fuera del organigrama. O sea, va a hacer una película creada por X guionistas, pero supervisada por Spielberg. Entonces es posible que la película atine a recuperar el tono de las anteriores. Es posible, no lo dudo, es bien posible. Aquí la gran incógnita es que dicen que va a salir Harrison Ford como Indiana Jones. Harrison Ford con 77 años de edad, casi 80 años de edad, un señor tan mayor haciendo de Indiana Jones.
¿Os imagináis? A mí me encanta Indiana Jones cuando lo hacía Harrison Ford, pero ya está muy mayor, ya salió muy mayor en el Calavera de Cristal, imagínense ahora. Joder, rodó aquí El Despertar de la Fuerza, que lo que hacía de Han Solo y lo matan al final, y el tipo se rompió un tobillo corriendo. Puta, está muy mayor. Estaban hablando de que el nuevo Harrison Ford podía ser Chris Pratt, para mí gran elección. Podía ser Chris Pratt, el de Guardianes de la Galaxia y tal, esto, lo otro, o Mundo Jurásico. O tal vez podía ser el de Crepúsculo, el que hace del vampiro. También podría, tal vez, poder ser un buen Indiana Jones. Por un Indiana Jones, un tío de 30 y pico, 40 años, que lo haga por bastantes años, puedes hacer bastantes películas, un tío, actualízalo. Es como 007. 007 fue muy bueno Sean Connery. Lo hizo, a mí me gustaba mucho Roger Moore, porque le dio un tono más paródico, más tal. Robert Moore era guay, súper guay. Luego llegó, joder, Pierce Brosnan, que lo hizo bien. Puta, Daniel Craig, una pasada, una pasada. Pues coño, igual que vas cambiando de Indiana Jones, de 007, porque es así la vida, cambia de Indiana Jones. Pues ¿cuál es el problema? No. Spielberg dice que quiere Harrison Ford. Yo no lo entiendo. Hagan un reboot desde el principio. Ten a Spielberg, que es un gran director, ten un buen guión, pero pon un nuevo Indiana Jones, coño. No, quieren tener a Harrison Ford. Y están hablando de que van a hacer hasta 2 películas, están hablando. No lo sé. Pero a mí me parece un error. La siguiente gran pregunta es ¿cómo van a hacer ese Indiana Jones? ¿Actualizado o moderno o antiguo? Yo sí creo que si Indiana Jones lo ponen en la época actual será un enorme error. Con iPad, tabletas, satélites, no sé qué, pinganillos, teléfonos móviles. No. Indiana Jones tiene que ser las películas de los años 20, 30, 40. Ambientadas en esa época, viviendo aventuras, puras aventuras de aventuras. Hombres aventureros enfrentándose contra su destino, contra 1000 desafíos, contra 1000 enemigos. Yo creo que si les ambientan en el tiempo moderno será un gran error. Para mí sería un grandísimo error. Bueno, básicamente eso. Contarte que las 4 películas han tenido un coste total de 286 millones de dólares, teniendo en cuenta que las películas primeras costaron poco, que habría que añadirle la inflación, y que han recaudado cerca de 2 billones de dólares, 1.983 millones de dólares. 1.983 millones de dólares. Y tenemos una franquicia con un potencial económico tremendo, con el segundo mejor héroe de la historia. En mi opinión, para mí, Indiana Jones es la primera película y la segunda. Me encanta, me apasiona. La tercera está muy bien, pero le falla la acción. La tercera tiene una gran historia, me gusta mucho el rollo con el padre, me gusta el rollo de cómo construye la mitología del personaje, pero yo me quedo con la primera y la segunda. La tercera está muy buena, pero me quedo con la primera y la segunda. La cuarta, por favor, vete al bate, tírala entre la mierda y tira la cadena, por favor. Pero cuando tires de la cadena, ciérrate los ojos, para que no veas ni para dónde va. Por si te da por recuperar la mierda esa dentro de las cloacas del cine, de la industria del cine. ¿Vale? Esto es básicamente lo que os tenía que contar. 6 páginas. En vez de hacer una chuleta vertical de 6 páginas, pues hay que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Formato más manejable, ¿no? Y bueno, qué personaje tan maravilloso que me encanta tanto. Qué recuerdos tan grandes me trae. Recuerdos maravillosos a principios de los 80, el 82, el 84. Recuerdos increíbles, Indiana Jones. Qué personaje, qué historia. Cuando te das cuenta, cuando hicieron la 4ª película, yo creo que se quedaron sin idea. Yo creo que todavía se pueden encontrar más artefactos increíbles, más cosas fantásticas. Mezclar elementos cristianos, mezclar elementos esotéricos. Se pueden contar grandes historias. Por favor, no van a traer a los nazis. Olvídense de rusos o lo que sea. Traigan a los nazis de nuevo. Hitler buscando con los nazis el artefacto no sé qué. Indiana Jones. Vuelvan a lo clásico.
¿Me quieres decir que porque Spielberg esté en la quinta película de Indiana Jones tampoco va a traer a los nazis? Porque no le caen bien, después de haber hecho la lista de Schindler. Porque después de ver lo que hicieron en el holocausto nazi y en el desastre de la Segunda Guerra Mundial, no me hace gracia tener a nazis en mis películas. Entonces ya te os puedo vaticinar, adivinar, que la quinta película no va a estar en los nazis. Van a estar algo, no sé, el malvado que sea, no sé. Pero bueno, ahí está la gran incógnita. Yo creo que con este vídeo he hablado muy bien de todas las películas. Y así ya las tengo habladas, así que cuando salga la nueva película dentro de 2 o 3 años, así podrás hacer la crítica que se merece basándome en este vídeo, ¿no? Bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Pulgares para arriba. Si es así, va a salir ahora una pantalla con un botón para suscribirte si no lo has hecho. Y por favor no dejes de recomendar este vídeo y mis vídeos y mi canal de YouTube a las personas que conozco. Agradeceré mucho tu apoyo y tu amistad, ¿vale? Gracias y nos vemos.